Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto saludarlos este año, iniciando nuevamente con Diálogos de Frontera. Este especial que tenemos desde la Universidad Católica de Oriente y que produce Cable Plus y que retransmite la red Oriente TV. Es una alegría poder contar con ustedes, que desde sus hogares nos están sintonizando y que a la vez disfrutan de estos temas que hemos preparado con tanto cariño para ustedes. De entrada agradecemos al Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Oriente, a la Facultad de Teología y Humanidades y al Departamento de Humanidades, Familia y Bioética, que buscan las personas, las temáticas, y también al Consejo de Redacción que tenemos para traer esos temas de frontera. ¿Y con qué programa queremos iniciar este año? Pues con ese tema, y es el inicio de las actividades escolares. Muchos padres de familia están en este momento tal vez angustiados porque sus niños empiezan su jornada escolar. Tal vez algunos porque están pasando de primaria a secundaria, de quinto a sexto elemental. Otros porque están terminando su grado 11 o se preparan para la vida universitaria. Pero hablábamos con nuestra experta, que ya le vamos a decir quién es, inclusive padres y madres llorando a sus hijos porque los dejan por primera vez en un ámbito escolar. Así que, queridos televidentes, es una alegría saludarlos en este 2024 y por eso queremos iniciar con este tema, para que una experta, en este caso, nos ayude a entender, a asimilar mejor. Así que le queremos dar la bienvenida a Diálogos de Frontera a la doctora Marta Inés Vergara Mesa. Ella es psicóloga, especialista en educación sexual, licenciada en educación y magíster en neuropsicología. Además, es docente en la Universidad Católica de Oriente y dirige un programa maravilloso que tenemos allí, que es el programa Pedagogos. Es decir, tenemos la persona que más sabe en el tema de acompañamiento a la hora de iniciar un proceso académico nuevo. Doctora Marta, bienvenida a Diálogos de Frontera. Muchas gracias, un saludo especial a toda la comunidad, especialmente a padres de familia, a profesores y a toda la comunidad estudiantil. Muy bien, y como siempre nos acompaña el padre José Raúl Ramírez, quien desde la filosofía, la antropología, hace el encuadre. Nos lleva a navegar por aguas profundas para entender de la mejor manera los temas que hemos preparado para ustedes. Precisamente vámonos a una primera nota con la doctora María Francisca Forero, docente de la Universidad Católica de Oriente, también neuropsicóloga, una persona que a la par de la doctora Marta Vergara trabajan en este proyecto y que todos los días están velando para que los jóvenes, los niños, pues se encuentren la mejor manera de incursionar en el ámbito académico. Ya regresamos. Los aspectos a tener en cuenta para el inicio de las clases es que, primero que todo, hay que tener en cuenta que los niños, las niñas vienen de un receso, que en el caso del inicio del año vienen de un receso largo, de unas vacaciones largas, y eso hace que los niños se desacostumbren a sus rutinas diarias académicas. Entonces, lo primero que se recomienda para ese acompañamiento en la familia, para tener esos aspectos importantes, es tener en cuenta que van a empezar un curso nuevo. Mirar cuáles son esas expectativas del curso, qué se espera de ellos, conocer cuáles son los temores de los niños frente al nuevo curso, posiblemente frente a un nuevo colegio, unos compañeros, una nueva profesora.
De igual forma, lo más importante es siempre que los padres, sean los padres, los abuelos o los acompañantes o los cuidadores, conozcan muy bien a los niños y las niñas e incluso a los adolescentes de la casa, puesto que todos son diferentes, todos están en una etapa de desarrollo diferente y a su vez pues ellos van a tener unas características particulares que tienen que ver también con las transiciones escolares de las que se conocen en muchos aspectos. Por ejemplo, los niños en primera infancia van a tener unos logros correspondientes a esas habilidades sociales. Los niños de etapa escolar tienen unos logros a partir de cómo ellos van alcanzando cada vez mayor independencia de sus cuidadores principales y adquiriendo una identificación con sus maestros. Y los niños que ya van a pasar a la etapa de bachillerato, entonces ellos van a tener unas diferencias en esas identificaciones con el grupo de pares, con otros profesores de diferentes áreas. Entonces, en ese sentido, desde la casa se puede acompañar muy bien en todo lo que tiene que ver con conocer esas transiciones, cuáles son esos cambios que se van a llevar allí y cómo se puede favorecer el proceso de socialización. Aparte de eso, pues en casa se han venido trabajando una serie de normas, de reglas de convivencia y los familiares o los cuidadores deben siempre invitar a los niños y las niñas a que sean puestas esas normas de convivencia en el colegio, en la escuela, con los adultos de la institución educativa y también con sus compañeros. Otro aspecto relevante de todo este proceso tiene que ver con el sostenimiento de las rutinas. Tener claro cuáles son las horas de levantarse, cuáles son las horas de acostarse, los hábitos de autocuidado, las actividades de casa, cuáles son los deberes y las responsabilidades que tienen también los niños y las niñas dentro de la casa. Saludamos a las personas que en este momento nos sintonizan por la red de canales. El día de hoy, hablando sobre el inicio de las actividades académicas, retos para la familia. Es evidente que durante todo este tiempo, inicio de año, se van dando unas transiciones. Se van dando también unos sufrimientos, unas expectativas por parte de los niños, los jóvenes y aquellos ya que se preparan para la vida profesional. Pero ¿cómo afrontar? No cómo enfrentar, pero sí cómo afrontar estos retos. Padre Raúl, como siempre, pues le decía, es un gusto tenerlo. ¿Qué nos puede decir para hacer un encuadre y escuchar a la experta en el día de hoy? Jesús David, ¿cómo ha estado? Muy bien, padre, como siempre. ¿Cuánto hacía que no nos veíamos en este programa? Ya hace un buen tiempo, pero bueno, acá estamos nuevamente de frente. Sí. En este tema del regreso a clase, es importante decir que las instituciones, la educación, una escuela, un colegio, cumplen una misión que se llama de subsidiariedad, porque la primera responsabilidad de educación es en la familia. La escuela subsidia, ayuda, colabora. Pero en este sentido, tanto la escuela como la familia se convierten en una unidad para ayudar a educar a las personas. En algunos momentos se hace más fuerza a la familia, en otros momentos se enfatiza más la escuela. ¿Cómo es importante aunar estas dos instituciones, familia y escuela, en la formación de los niños, los jóvenes y en un mañana de la universidad? Es importante también decir que hay 3 instancias en esta educación de niños y jóvenes. Aparece una primera instancia donde se da la crianza, que es la familia. Crianza, criar, nutrirse, alimentarse, ahí está la familia. Pero aparece una segunda instancia que es la formación, y en la formación el niño, el joven sale afuera a otros escenarios, a otras vivencias, a encontrarse con otras personas y con otras maneras de ver el mundo. Es la formación. Lo que algunos literatos llegan a decir: cuando la persona se forma, sale a la calle, adquiere callo. Va adquiriendo otras miradas y otra manera de afrontar la vida. Y lo tercero, aparecen las instituciones. Las instituciones colaboran,
ayudan, incluso van mostrando otros elementos y el término de educar, educere, va sacando lo más propio, lo más genuino de la persona, y ese educar tiene estas dos características. En el sentido de jardinero, el cultivar, pero en el sentido del escultor también tiene que ir puliendo a esta persona. Esto de que la escuela ayuda a cultivar y que la escuela ayuda también a tallar, muchas veces la familia le cuesta dejarlo allá y ver otros escenarios. Este es el tema que nos reúne en este día de hoy, cómo los niños, cómo los jóvenes, cómo los universitarios hacen esa transición familia e instituciones. Así es, padre. Doctora Marta, existen unas transiciones, unos momentos, no sé si decirlos de choque o de incertidumbre, cuando el niño ingresa, la niña por primera vez, llamémoslo a la guardería o al preescolar, y así sucesivamente. ¿Cuáles son las principales transiciones que se dan y esos choques más frecuentes que podemos ver? Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que a nivel de nuestro país, la educación está por niveles. Hay un nivel preescolar, que ahí encontramos los grados de prejardín, 3 añitos, jardín 4 años y transición 5 años. Ya hay otro periodo que le llamamos el nivel de la básica primaria, que es de los 6 años a los 10, que es de primer grado hasta quinto. Y luego ya viene esa básica, la básica secundaria, que son los chicos ya preadolescentes que ingresan a su sexto hasta el grado 9. Y la media, que tenemos media académica y media ocasional, donde ya hablamos de estos jóvenes de 15, 16 años, inclusive más jóvenes, que pues están terminando ya todo ese proceso de la básica para continuar con su universidad. Esta es lo que hablamos de los niveles en lo escolar. Pero también es fundamental tener en cuenta que acompañado de esos niveles escolares está también todas las edades que tiene mucho que ver con el neurodesarrollo. Es decir, como un niño de 3 años que va para su prejardín va a tener unos cambios sustanciales. Es un niño que antes está o con su familia o con cuidadores, que puede ser hasta el mismo hogar donde los están cuidando, llámenle guarderías, yo les llamo más jardines, parece que la guardería tiene otro contexto. Entonces, ese jardín ahí pues está con sus pares, están todo el tiempo jugando, pero cuando ya llega a su preescolar, a prejardín, nos vamos a encontrar con el maestro que lo está esperando y sus pares de 3 años o sus pares de 4 años que lo está esperando para vivir una nueva experiencia. Entonces, papá, mamá, ¿qué pasa? Que el ideal es primero tener en cuenta algo fundamental en todo este proceso y es la adaptación. Adaptación. ¿Cómo me preparo antes para llegar a la escuela? ¿Por qué? Porque es un niño que está en casa, donde está acostumbrado a que el niño es el poderoso de la familia, el niño es el que realmente, o sea, quiero paleta, entonces le pueden dar la paleta, quiero comer manzana y se la dan en cualquier momento, y en el preescolar van a cambiar hábitos. Sí, ya va a empezar un proceso de formación totalmente diferente. El niño que está acostumbrado a coger todo en la casa y ya en la escuela, esa no es la lonchera de él, ese no es, tampoco son los lápices o los cuadernos de él. Entonces, ¿cómo tengo que aprender a respetar a mi par? Y eso, ¿dónde lo aprendemos? Lo tenemos que empezar a trabajar en el hogar, donde ya hay que irlo adaptando para que no tome las cosas que no son de él, que son de papá, que son de mamá o que son de hermanitos. Porque es que está en una etapa donde él lo que hace es observar, y cuando observa, repite lo que el otro hace. Entonces, si papá y mamá toman todo,
delante de él sin autorización, él da por entendido que también lo va a tomar. Entonces, ahí toca hacer un esfuerzo y empezar a decir, permiso, voy a tomar tal cosa, para que él vaya también tomando esos hábitos y vaya aprendiendo. Es como cuando se le enseña a guardar los juguetes. Uno no le dice, ve a guardar los juguetes a un niño de 3 años, se le dice, vamos a guardar los juguetes. O sea, entonces ahí es la coherencia y la congruencia entre papá, mamá y niño. Cuando yo estoy dando una orden, tengo que entender que el niño lo que va a hacer es repetir lo que el otro está haciendo. Entonces, cuando yo voy formando al niño, para eso lo estoy adaptando a un nuevo proceso que él va a tener que enfrentar en el preescolar. Llega a preescolar y papá, mamá, es muy triste dejarlo, muy duro, pero ¿qué nos ha dicho la experiencia? Que sufre más el papá y la mamá dejando al niño en la escuela que el niño a los 5 minutos, a los 10 minutos ya no se acuerda de su vida porque está con sus pares, está jugando, ¿cierto? Y esa maestra está suficientemente preparada para poder empezar ese proceso de adaptación del niño a la escuela. Entonces, ahí lo importante es que mamá aprenda que cuando se lleva al niño, no se le insiste que se maneje bien, no se le insiste que no llore, que tranquilo, que mamá va a volver por él. Tranquila, él al momento se va a olvidar de eso. Lo que necesitamos es, chao mi amor, nos vemos más tarde, y se retira. Pero se retira es no quedarse en la puerta o detrás por allá de las ventanas, porque si el niño lo ve, entonces ¿qué va a pasar? Se va a angustiar y dice, mi mamá, ¿qué está pasando? Mi mamá se está alejando de mí, ¿qué está pasando? Porque está preocupada. Y eso tiene que ver con los apegos, ¿cierto? O sea, un apego saludable significa, aquí estoy, aquí te acompaño, pero tú vas a compartir ahora con tus pares y con tu maestra. Es decir, que cuando estamos en este primer momento de transición, queridos padres de familia, los primeros que nos debemos preparar somos nosotros. Es decir, el ambiente, la preparación a una institución, el tema ya inclusive de la norma de no tomar parte del ejemplo y de la preparación. Y qué bueno recalcar esto, queridos padres de familia. Tal vez nos preparamos en cosas materiales. Tal vez nos preparamos económicamente para dejar a nuestro hijo en un lugar determinado, pero no le hemos enseñado ni le estamos preparando junto con nosotros para ese primer momento donde él va a ingresar a un mundo totalmente nuevo que él se va a adaptar, pero que nosotros no. Es decir, la adaptación inicial parte en la familia, en su núcleo más cercano, y dejarlo tranquilo. ¿Cuántas mamás todavía hoy están llorando a sus hijos que se han quedado en el preescolar? Yo creo que es una invitación muy especial de los expertos que nos hacen para superar y ayudarnos a comprender mejor este primer momento de transición en la vida escolar. Y ahí es algo muy importante, y es que esa mamá ansiosa, ese papá ansioso, de alguna manera le está transmitiendo a su bebé, a su niño, esa ansiedad. Entonces, ¿qué necesitamos? Niños que se van preparando para resolver problemas en contexto. Y resolver problemas en contexto, la primera resolución en contexto es el desapego. Claro. Cómo me voy a adaptar a otros pares que no he visto, que ahora tengo que conocerlos, aprenderlos a conocer, cómo a conocer una maestra y cómo ellos van a ser parte de mi vida. Ese niño, ellos no van a hacer esa especie de análisis, pero lo están viviendo. Y si viene a una mamá, a un papá angustiado, pues claro, él también se va a angustiar porque es que, ¿qué pasa? Mi papá, mi mamá nunca me han dejado y ahora voy a estar solito en ese preescolar. Queridos televidentes, qué interesante el día de hoy hablando sobre estos momentos de la transición escolar, retos para la familia. Vámonos para unas notas de nuestros patrocinadores y ya regresamos para que sigamos explorando y haciendo el recorrido de las transiciones escolares en la familia. Ya regresamos. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia.
de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. «40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Un debido acompañamiento de los cuidadores y padres a los niños en este proceso está directamente relacionado con 2 aspectos importantes. El primero de ellos es qué es lo que se ha construido en el hogar. No podemos esperar a que los niños estén en la institución educativa para empezar a hablar de un acompañamiento. Este es un acompañamiento que ha venido siendo progresivo en todas las etapas que hasta ahora han resuelto los niños con relación al desarrollo. Y lo segundo es centrarnos en los diferentes tipos de acompañamiento que se pueden ofrecer, es decir, de tipo psicológico, animándolos siempre, teniendo una comunicación asertiva, invitándolos a la construcción de proyectos de vida, de aventuras, de expectativas que van a llevar a que estos niños sean niños que propongan, que sean analíticos en su vida. Y de otra parte, el acompañamiento académico que los padres pueden hacer está muy relacionado con ese acercamiento al proceso académico directamente, es decir, conocer las fortalezas y debilidades de los niños y de las niñas, para con eso poder empezar a trabajar en las jornadas de familia frente a qué debemos mejorar, qué debemos fortalecer o por el contrario, qué debemos potencializar en ellos.
Hay una cosa con la que todos nosotros nos tenemos que familiarizar en este momento y es el acercamiento a las tecnologías. Los niños de ahora, las niñas de ahora son muy cercanos a los diferentes tipos de tecnología y en ellas vamos a encontrar muchas herramientas de lo que antes conocíamos como hábitos de estudio. Entonces, la invitación a los cuidadores es que consultemos la web, miremos tutoriales, herramientas de trabajo, de manera que seamos más cercanos a ellos y a ellas en todos los procesos académicos que experimentan. De igual forma, es muy importante que el adulto tenga en cuenta sus propias limitaciones, ¿cierto? No generarse angustia porque de pronto algunos temas ya no los maneja, porque de pronto las metodologías han cambiado. Siempre va a estar para nosotros el recurso tecnológico que nos va a permitir consultar cómo vamos a acompañar a los niños y de igual forma, cuando nosotros nos sintamos limitados en ese tipo de acompañamiento, podemos empezar a consultar temas específicos, ayudas y demás. De igual forma, pues el ambiente de casa tiene que ser un ambiente académico, mientras los niños y las niñas están en sus jornadas académicas. Siempre lo hemos escuchado, lo hemos leído y nos han dicho, acompañar siempre será la mejor herramienta con el ejemplo. Entonces, a partir de eso, si en casa hay esos escenarios académicos, más fácil los niños y las niñas se van a integrar a sus rutinas académicas. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a nuestra red de canales. El día de hoy, con mucha alegría, en nuestro primer programa del 2024, hablando de las transiciones escolares, retos para la familia. Padre Raúl, qué bueno que nos introduzca este segundo momento sobre esto que estamos trabajando, la importancia que tiene la familia, el desapego, bajar la ansiedad y saber que es una preparación en familia para hacer mejor este momento académico de los hijos. Escuchando a la profesora Marta, uno de los puntos que ella insistía era el apego. No digamos la etimología, pero termina la palabra apego en ego. Por lo regular, la persona en estos desapegos es que está un ego que está en la otra persona. Y los apegos en la gran mayoría de veces es una invasión a la otra persona. Si la mamá, el papá no son capaces de dejar libre allí al niño porque hay una cierta invasión. Incluso el mismo psicoanálisis dice cómo cortar ese cordón umbilical entre la madre y el hijo para que el niño vaya adquiriendo autonomía. Es que el niño, el joven y cada uno de nosotros, la lucha de toda la vida es adquirir esa autonomía, pero una autonomía en relación con el otro, no un individualismo, sino autonomía en relación con el otro. Yo creo que la educación en cada una de las etapas tiene que ver con ese encuentro de la autonomía en relación con los otros, con la familia, con las personas que amamos. Ya habíamos visto aquí con la profesora Marta ese tema del niño en el jardín. Ahora viene la otra etapa del niño ya en la primaria. Ya en la primaria, donde el niño ha crecido, el niño ha tomado una cierta autonomía. Decía yo en otro programa que cuando no se madura en una etapa, esa no maduración pasa a la otra etapa. Por tanto, si el niño aprendió a desprenderse, pero a la vez también la familia es educada en ese desprenderse, en la época de primaria va a ser también un momento de maduración. Muy bien, a ver, preescolar, fundamental, el juego. Con el juego se desarrolla todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad, el lenguaje, y eso es lo que nos va a permitir abrir la puerta hacia la primaria. Niño de primaria, 6 años, cambios biopsicosociales, o sea, cambios biológicos. Ya no es ese chiquito de 3, 4, 5 años, sino un niño de 6 años que ya conversa con otros pares, que ya tienen diálogos muy comunes entre ellos,
y que tienen que enfrentarse a procesos cognitivos mucho más complejos. Porque no solamente la cognición intelectual, sino esos cambios en la cognición social y esos cambios en la cognición emocional. En lo moral, ¿cierto? Que el padre nos puede más hablar ahora de esa parte en los niños, pero fundamental. ¿Por qué? Porque es que ese grado primero ya no es el juego, ya debe haber desarrollado habilidades para mantenerse en una tarea en un tiempo determinado, o sea, cómo va madurando la atención, pero también ha desarrollado procesos cognitivos un poco más complejos, donde ya los empiezan a enfrentar a razonamientos matemáticos, razonamientos en el lenguaje. Entonces ya el niño ya tiene esa transición, ya no estoy jugando, ya estoy resolviendo problemas más complejos. Y ahí es donde familia es importante para el acompañamiento, porque ese niño, pues la maestra, yo siempre he dicho, los maestros hacen maravillas, un buen profesor hace maravillas en la formación del niño, pero un maestro solo no logra los objetivos. Necesitamos de esa red de apoyo que es la familia, y que cuando el niño llega a la casa, no solamente es a ponerlo a hacer las tareas, no se le pide haga las tareas, no, venga, miremos qué aprendiste hoy, qué lograste, inclusive no solamente a nivel cognitivo, también qué aprendió de sus amiguitos. Cuando papá y mamá escuchan qué está aprendiendo su niño, es el momento ideal para él continuar su formación, porque recuerden que con sus pares aprenden muchas cosas, y dependiendo de qué pares hay alrededor, eso también, esa va a ser la construcción de su conocimiento. Entonces, ese papá y esa mamá, o quienes estén, los abuelos, quienes estén cerca de ese niño, pues es fundamental que además de dialogar sobre las tareas que debe resolver, pues también dialoguen sobre lo que aprendió en el día y que fue importante para él y que fue lo más difícil que tuvo, porque ese diálogo también permite que el niño comprenda que papá y mamá no lo han abandonado todavía, que ahí están, que están preparados para acompañarlo. Esos son los ratos especiales, esos son los verdaderos encuentros que hablamos de tiempo de calidad, cuando yo dialogo, no cuando reviso la tarea del niño. Entonces, esa es una etapa fundamental a nivel biopsicosocial, todos esos cambios que se presentan y que ahí es donde hay que tener en cuenta aspectos como los niños ya acuden se van para los baños solitos, la maestra detrás buscando a ver por qué se fue Pedrito para el baño, y no es porque están haciendo nada extraordinario, pero ahí es importante saber qué es lo que los incita a ir a charlar allá, ¿cierto? ¿De qué es lo que están tratando? Porque eso nos va a permitir también mirar cuáles son esos cambios fisiológicos, esos cambios cognitivos que se están presentando en ellos. Y si la familia tiene suficiente confianza, el niño lo va a contar. Y si no lo cuenta, también estar alertas de qué puede estar pasando. Entonces hablo de unos cambios biopsicosociales, no solamente son los cognitivos, son los biológicos y los socioemocionales, que siempre los va a ir llevando a la maduración de ese ser humano, y que lo que pretendemos es que ellos pues maduren, ¿sí? Y transiten normalmente en ese desarrollo. Son fundamentales esos primeros años, y estamos hablando de niños de 6, 7, 8 años, que están con una misma, posiblemente con una misma maestra, ¿sí? Todavía no han cambiado a un profesorado, pero que esa maestra cumple unos objetivos en la escuela, pero que también es fundamental la integración con la familia. Por eso hablamos de escuela-comunidad, y cuando hablamos también de comunidad educativa, estamos hablando no es la maestra, no son los administrativos, también son los padres de familia. Cuando escuchamos a los expertos sobre este tema, tanto a la doctora Marta como a la doctora María Francisca, quisiera como resaltar y llamar la atención en algo en esta etapa de la primaria. Si bien hay una transición, los niños empiezan a descubrir el mundo.
Ya nos lo decía que vienen a desarrollar sistemas más complejos, lógico-matemáticos, del lenguaje, del movimiento a través de la educación física. Y es una invitación para los padres de familia porque la doctora Marta nos lo recordó muy bien. No es ir a revisar la tarea, sino a compartir con él la experiencia del aprendizaje de ese día. Y esto es bien interesante porque es sorprenderme con el niño, sorprenderme con la sorpresa del niño de haber descubierto, por decir, el ciclo del agua. Y valorarle eso con la madurez que le es al niño. Si el niño te está contando y está verbalizando lo que aprendió, pues qué bueno que el papá y la mamá puedan alimentarle de entusiasmo, de correcto entusiasmo frente a lo que aprendió. Porque ¿cuántas veces el niño quiere verbalizar, quiere mostrarnos un avance, algo que descubrió, y tal vez nosotros tenemos respuestas que lo que hacen es opacar y apocar el aprendizaje de ese día? Pero quiero que el padre, en este minuto que nos queda, yo lo recuerdo al padre Raúl, porque una vez me decía que él es hijo de docente, creo, y él nos decía que la mamá le hacía una pregunta muy interesante todos los días, algo que ayuda mucho a la memoria, pero también a la verbalización. No preguntarle a los niños cómo le fue, porque van a decir, pues bien, los niños dicen bien, bien pa, bien ma. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Padre Raúl, en un minuto cuéntenos esa experiencia. A ver, mamá pues fue profesora todo su tiempo y como profesora también a nosotros nos educó. Cuando veníamos nosotros de la escuela, ella siempre nos preguntaba cómo le fue con los compañeros. Pero a la vez también, ¿usted qué recuerda? ¿Usted qué recuerda del día? Era una de las preguntas, ¿usted qué recuerda? Porque ella tenía muy claro la importancia de que nosotros aprendiéramos a narrar, a verbalizar, a conversar. A ver, narre, cuente, ¿usted qué recuerda? Y ese recordar es un pasar por el yo. En este aspecto, la verbalización, ya lo dirá más la profesora Marta, la narración es muy importante para un niño, para una persona, porque es un encuentro con el lenguaje. Es que el mundo es un lenguaje. La misma palabra, uno dice menos con una palabra que lo que uno vivió y lo que sintió. Cuando yo digo amor, esa palabra es muy limitada para todo lo que significa amar. Cuando yo digo me sentí muy bien en la escuela, esa expresión es muy corta para todo lo que yo viví. El lenguaje siempre es limitado. Gracias, padre Raúl. En Diálogo de Frontera, hablando sobre las transiciones escolares a propósito de este inicio de año, donde los padres de familia, todos nos encontramos frente a la escuela, al colegio, al ámbito universitario. Vámonos a un corte y ya regresamos.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola. Profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola. Profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Empecemos con el manejo del estrés. Para tener en cuenta los adultos que acompañan los procesos, es necesario conocer muy bien cuáles son los estresores de acuerdo con la edad en la que se encuentran. No es lo mismo la edad temprana, en donde van a tener unos estresores relacionados con esa búsqueda de independencia, a lo que puede presentar un adolescente en la finalización de su proceso académico. Entonces, porque aquí ellos están más relacionados con los cambios en sus cuerpos, la aproximación a las relaciones de pareja y demás. Entonces, los adultos cuidadores tienen que tener muy claro cuáles son los estresores de acuerdo con su edad. De igual forma, entonces, es importante trabajar en la prevención. La prevención frente al estrés tiene un consejo muy importante y es cómo es esa capacidad que se ha generado en la familia de reconocimiento de emociones. Cuando una persona a temprana edad aprende a reconocer sus emociones, aprende a desarrollar algunas estrategias de afrontamiento. Nuestros niños, niñas y adolescentes no pueden estar lejanos de los estresores que la vida les propone. Pero si desde casa les enseñamos a trabajar cómo enfrentar las situaciones de vida y ese enfrentamiento a las relaciones de vida está directamente relacionado con enseñarles a muy temprana edad a que se enfoquen en la solución de problemas, en la búsqueda de problemas. También hay que alentar en casa a la comunicación asertiva. Esto es, no es enseñarles a los niños a comunicar, es cómo papá, mamá, cuidador puede generar ese ambiente de comunicación asertiva que le va a permitir a ellos darse cuenta cuando tienen un problema, poderlo comunicar a la familia y juntos encontrar diferentes estrategias. Otra de las herramientas tiene que ver con la constante actividad física, la mejor canalización de la actividad del estrés es a través de la actividad física, de la cantidad de actividades que se hagan, de la reducción de actividades no placenteras. Y el gran problema del estrés infantil es que va a afectar o va a influir en los procesos atencionales, en los procesos de concentración, en la memoria y también en la resolución de conflictos. Con relación al manejo del tiempo, es muy importante que se manejen todas esas estrategias de uso de calendarios. Pienso nuevamente que el establecimiento de una rutina va a facilitar ese manejo del tiempo. Cuando todos tenemos una rutina y la tenemos clara y exteriorizada en algún lugar de la casa, el niño o la niña va a empezar a pensarse cuáles son las actividades que tienen mayor prioridad y cuáles se pueden empezar a poner en un segundo plano. De esta manera, lo más importante del manejo de los tiempos es que en familias identifiquen cuáles son las actividades académicas a corto, a mediano y a largo plazo, pero siempre intercaladas con actividades de ocio y de recreación, de ocio sano, por supuesto, y de recreación que le permita a los niños dispersar su mente y puedan estar más tranquilos para enfrentar todas las tareas y todas las responsabilidades que tienen a nivel académico. Seguimos en Diálogos de Frontera y saludamos de manera especial a las familias que se unen a nuestra red de canales. El día de hoy hablando de las transiciones escolares. Doctora Marta, digamos que hay unos grados que se juntan con la edad muy complejos. Cuarto, quinto y ese paso a sexto. ¿Qué debemos conocer? ¿Qué debemos identificar para que esa transición sea armoniosa dentro de la familia? Bueno, sí que hay cambios biopsicosociales, porque ya estamos hablando de niños que, pues, cambios fuertes, 9, 10 años, ya hoy hay precocidad en esa preadolescencia,
ya estos niños que ya con sus pares ya no hablan del juego, sino que hablan de otros aspectos que han observado en el hogar y que de pronto han escuchado de la comunidad con la que ellos participan. Padres, tíos, abuelos, contando chistes, informando aspectos que no son muy comunes para ellos, pero que les llama la atención. Entonces me parece muy interesante lo que el padre decía de cuando la mamá le preguntaba ¿qué aprendió hoy? Porque más que qué aprendió desde lo intelectual, es qué aprendió para su vida, ¿cierto? Que muy bonito como ella lo pregunta, ¿qué aprendió? Pero ese papá y esa mamá, allá detrás lo que tiene que preguntarse es ¿qué aprendió hoy para la vida con sus pares? ¿Sí? Con sus pares, porque son ellos los que me están, en ese momento, me están ayudando a ver otras cosas diferentes que yo no las veo en mi hogar, ¿cierto? O que las veo, pero como les decía ahora, con otras personas. Entonces eso es fundamental, porque cuando ya entran a cuarto y quinto, ya estamos hablando de 9 y 10 años, ya empieza esa cognición, además de la intelectual, la cognición social, a hacer preguntas, y preguntas ya más complejas, ¿cierto? Desde lo social. Y entonces cuando el niño dice, yo vi a mi papá y mi mamá besándose, no, yo vi a mi papá y mi mamá discutiendo, ellos no solamente los vio, se están haciendo preguntas, ¿cierto? Y lo mismo, se enfrentan a una serie de cambios en el colegio, por ejemplo, varios profesores, ya no es un profesor que está pendiente de ellos, sino un profesorado, teniendo que enfrentar la personalidad de tantos profesores, algunos que tienen presente que están formando niños y otros pues que se limitan un poco más a dar sus clases, a hacerlo muy bien, pero se limitan a dar sus clases. Entonces, esos cambios tan fuertes, el niño empieza a llamar la atención. Entonces, para el maestro lo que le llaman, tiene un déficit de atención o está bipolar. Eso no es verdad. ¿Sí? No es que tenga déficit atencional, no es que haya bipolaridad, eso no, esos son trastornos y que serán los especialistas los que nos definen si realmente el niño está viviendo, tiene ese trastorno. Pero en ese momento lo que está haciendo es inquietándose, buscando nuevas maneras de responderse ante la vida, ante aspectos tan diferentes, ante preguntas que jamás se había hecho, pero que cuando lo habla con sus pares o cuando escucha a los maestros, pues él, como es una persona que está en proceso de aprendizaje, pues cada vez va a querer responderse más preguntas. Entonces, ustedes siempre van a encontrar esos niños llamando la atención, va donde el compañero, molesta, dice una cosa, dice la otra. Pero también hay que tener en cuenta que no todos aprendemos iguales. Entonces está uno de los compañeritos que posiblemente aprende más despacio, ¿sí? Es más lento para aprender, y ese niño de pronto se para mucho del puesto a preguntar qué fue lo que si sí entendió, qué sigue, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que estar alerta. ¿Por qué él va más lento que sus demás compañeros? ¿Qué debemos hacer? Entonces, profesor, alerta con ese niño, ¿sí? Ejemplo, en grupo, uno si ve a un niño que está presentando esas dificultades, que no necesariamente es lento porque haya problemas de velocidad de procesamiento, sino que puede haber lentitud porque tiene ansiedad, ahí está, ya está mostrando la ansiedad, entonces a ese niño ya no se le puede preguntar igual como se le pregunta a todos. Ejemplo, cuando la maestra dice, niños, ¿cuánto es 2 por 2? Pues claro, Pedrito, que es más rápido, va a decir 4 y Luquitas está por allá buscando los dedos para ver cuánto es. Ya, ese niño ya está angustiado, ya ese niño está generando cada vez más ansiedad, que más adelante se puede volver un caso clínico. Ahí sí. ¿Por qué? Porque se lo fuimos generando todos. Y llega a la casa y la mamá y el papá. Se atrasó. ¿Qué es eso que usted se atrasó? ¿Cómo que usted no fue capaz de sumar a tiempo? ¿Por qué no trajo las tareas? Porque no nos estamos comunicando, escuela, familia, para ver qué es lo que está pasando. Porque no es el niño indisciplinado, no es el niño desatento. Posiblemente se está generando algunas dificultades o cognitivas o socioemocionales
que nos están indicando que con él hay que poner atención. Hay mucho que hablar en esos aspectos, claro, pero si recorremos, ya sigue esa transición del grado quinto a sexto. Ustedes no sé si han leído un libro, un texto que se llama El terror de grado sexto, y es que ese niño ya no es, o sea, él ya no quiere ser niño. Él ya no quiere que lo vean como el niño de la escuela que le dicen qué hacer, para dónde, sino que él ya quiere mostrarse ante sus pares. Y ahí es donde empieza también el liderazgo. ¿Quién lidera y qué tipo de liderazgo es el que se está evolucionando en cada uno de ellos? Entonces ahí poner mucha atención en el liderazgo, porque es una transición donde lo que se lucha es por la fuerza. ¿Quién es el que más se va a mostrar ante los demás y quién es el que tiene realmente el poder? Quisiera preguntarle, doctora Marta, porque realmente qué interesante lo que nos menciona, y es, no sé si es muy atrevido, pero digamos que el grado sexto y séptimo son los grados de mayor riesgo en los niños y en los jóvenes, en este caso ya esos preadolescentes, para, como usted bien lo acaba de decir, para él nivelarse a los pares, para generar liderazgo. Es una época difícil y de alta probabilidad para el uso, consumo de sustancias psicoactivas. Lo digo porque estamos viendo cómo los padres están angustiados porque los hijos a tempranas edades, 11, 12 años, ya están consumiendo algún tipo de droga, de psicoactivo, algunas modas, y cuando usted expresaba esto, claro, como que empieza a tener sentido el por qué. Entonces yo creo que vale la pena estar padres atentos al comportamiento de los hijos, pero también atentos porque ellos quieren generar un liderazgo en su grupo, en su colectivo, en su gueto, y entonces por ir, ahí sí, con la corriente, con el grupo, empieza a tener hábitos no apropiados para su vida. Ahí es fundamental la familia. O sea, por mucho trabajo que haga la escuela, el colegio, para la formación, si la familia no ha instaurado las normas y no ha madurado con su hijo en todo ese proceso de desarrollo biopsicosocial, pues ahí vamos a ver los resultados en esa etapa preadolescente y adolescente. O sea, ahí es la respuesta a esa identidad que se fue formando en los primeros años y que posiblemente estuvo solito, ¿cierto? Entonces, papá y mamá, la pregunta del padre es maravillosa. Esa mamá cuando pregunta, ¿qué aprendió hoy? Más allá de haber aprendido a sumar y a restar, multiplicar, lo importante es qué aprendió en todo lo que vivió con sus amigos, y no asustarnos delante de ellos, sino cómo tener esa fuerza de voluntad y esa tranquilidad para poderle hablar a ellos de lo que significa empezar a tener hábitos no apropiados para nuestra salud, pero que sea como algo natural para hablar con ellos y no como un aspecto de miedo, de donde yo mando, yo digo, y ahí donde te ve haciendo eso, porque lo que vamos es a generar más desconfianza en los chicos y ellos no van a contar. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a continuar apoyándolos a él en ese momento? Sus pares. Por eso es que en la adolescencia ya al joven no le interesa qué piensan sus papás, ¿qué piensan los que están alrededor? No, mis pares, ¿qué dice mi par? Y si mi par me invita y yo no tengo la maduración suficiente para poder resolver el problema que se me está presentando, pues simplemente lo que voy a hacer es lo que el otro me diga. Recuerde, es un poder de liderazgo. Padres de familia, hemos aprendido cómo se dan las transiciones escolares. También se nos ha presentado qué elementos se destacan en el ámbito familiar. Pero en esta última parte se nos ha precisado de manera detallada la importancia del sistema familiar como entorno protector. No asustarnos, no llenarnos de ansiedad. Hablar con nuestro equipo docente, de sus hijos, tener una comunicación asertiva para ver esos momentos que pueden ser inconvenientes para los hijos o dentro de lo que muchas veces nos gustan que nos digan a los padres de familia, todo está bien,
su hijo es normal. Y no asustarnos con las manifestaciones de afecto que los niños van teniendo hacia nosotros, porque ellos recuerden que en ese momento está buscando una identidad con sus pares, en este caso en esa preadolescencia. El tiempo corre, ya nos vemos dentro de un momento para que demos nuestras conclusiones en Diálogos de Frontera. Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. Queridos padres de familia, hemos llegado al fin de nuestro programa, pero no queremos irnos sin un mensaje conclusivo.
sin unas pistas, porque hablando con la doctora Marta y el padre Raúl, hay una última etapa que bueno, o no última, porque pues uno toda la vida está aprendiendo y entrando en transiciones escolares, sino que lo diga el padre Raúl que terminó su doctorado. Pero, ¿qué pasa en esa parte básica, media, en torno a los jóvenes en el ámbito familiar? Bueno, ya estamos hablando de jóvenes que se gradúan de su bachillerato y que realmente ellos ya de alguna manera están definiendo qué es lo que quieren para su vida, entre comillas. Yo siempre le llamo preferencias profesionales, porque la orientación vocacional y profesional la deberíamos estar haciendo desde los primeros años, al menos desde sexto, empezar a trabajar esa orientación vocacional y profesional. Más vocacional que profesional, para ser feliz. Pero nos encontramos con chicos de 10 y 11 que todavía no saben qué quieren. Y está bien, todavía no ha madurado lo que nosotros le llamamos funciones ejecutivas, la toma de decisiones. Pero llegó la universidad. Llegó la universidad que si él no ha tomado la decisión, a veces los papás son las que la toman. Y ahí es fundamental entender que ese chico no solamente va a llegar con algunos vacíos hacia la universidad, vacíos cognitivos, por ejemplo, que nos hemos encontrado ahora, fundamental todo lo que tiene que ver con el razonamiento cuantitativo, con la lectoescritura. Hay que leer mucho para poder enfrentar problemas, solucionar problemas en la universidad, específicamente en todo lo que tiene que ver con las asignaciones, ¿sí?, que él ha elegido para su profesión. Entonces, llega con esos vacíos, fuera de eso, muy ansiosos, porque ya no son los pares de mi colegio, mi gallada que la he visto casi que todo el tiempo, ahora me encuentro con nuevos compañeros y compañeros que no conozco, que no sé cómo si me van a aceptar o no dentro del grupo. Entonces, ya llegan, a muchos de ellos llegan más tímidos. Mire que en el bachillerato era quien lidera y aquí llegan un poco más tímidos para mirar el entorno, cómo van a resolver esos problemas de contexto hasta que van tomando confianza. Pero ¿qué observamos mucho en la universidad? Alta ansiedad, mucha ansiedad a enfrentarse a una nueva vida, a nuevos profesores, a nuevos compañeros. Pero además de eso, a tener que tomar decisiones, ya no tiene el papá, la mamá, los maestros que le están diciendo qué hacer, sino que ahí ya es él quien tiene que asumir sus propias responsabilidades. También ahí hay que adaptarnos y hay que empezar. Yo invito a las instituciones educativas del bachillerato de que empiece ese proceso de adaptación, no solamente cognitiva. Vamos a tener muchos años para prepararnos, pero hay aspectos socioemocionales que son fundamentales tratarlos en el bachillerato para que cuando lleguen a la universidad no sea tan difícil esa adaptación. Entonces, y pues nosotros en el programa Pedagogos los acogemos y trabajamos mucho la psicoeducación para que ellos tengan las estrategias necesarias para la adaptación, especialmente aprender a manejar esa ansiedad que más adelante se va a convertir en ansiedad la evaluación, un estrés académico que en algún momento lo puede enfermar. Entonces, eso lo hacemos en nuestra universidad. Pero qué bueno que eso lo empezáramos, familia, maestros desde el colegio, para que lleguen más tranquilos a nuestras universidades. Muchas gracias, doctora Marta. Padre Raúl, su conclusión en el día de hoy en este programa tan especial que ha sido las transiciones escolares. Quiero partir de un pensamiento de una mujer que dedicó mucho tiempo a la formación de maestros, y es Edith Stein, que además de ser filósofa pedagoga también fue una mujer mística y terminó en un convento religioso carmelita. Ella tiene un artículo titulado sobre la formación y la autoformación. Ella dice que durante toda la vida nosotros nos estamos configurando, y viene todos los aspectos que dice Marta, lo psicosocial,
lo biológico hay una configuración. Ese mundo externo que va entrando en mí, que me voy configurando, el adaptarme, el entrar en conflicto con los otros pares, el tener que decidir, el entrar en conflicto con mis padres. Ahí hay una configuración. Pero el ser humano no solo se configura, sino que el ser humano se tiene que formar, y la formación tiene que ver con la capacidad de reflexión. Es bien importante al niño, al adolescente, al joven, al universitario, insistir en ese proceso de autoformación donde entra la reflexión. Y en esa reflexión al muchacho desde siempre hay que estar insistiendo, que es una expresión que a mí me ha ayudado bastante, que es de Píndaro: llega a ser quien tienes que ser. Es que los otros me ayudan, pero también es una decisión mía de llegar a ser quien tengo que ser. Y en este sentido lo uno con el concepto que bien decía Marta de vocación. La vocación es un despliegue de todo lo que yo soy, de todo lo que he adquirido, pero la vocación es una manera de yo ubicarme en el mundo. El médico es una carrera, pero yo como médico voy a tener una interpretación de esta carrera o de esta profesión que me va a hacer feliz, que me va a realizar. Pero tanto al niño y al joven siempre hay que tenerle presente, la felicidad es un imposible necesario, pero siempre lo tenemos que plantear. Queridos padres de familia, hemos llegado al final de nuestro programa Diálogos de Frontera. La invitación a seguir trabajando en familia para que los jóvenes, los niños desplieguen sus capacidades. Doctora Marta, muchas gracias por su presencia, por su experticia, por dejarnos asuntos tan concretos para esta dinámica familiar que se presenta en la vida escolar. Padre Raúl, como siempre, muy agradecido. Y bueno, doctora Marta, esperamos tenerla nuevamente más adelante en nuestro programa Diálogos de Frontera. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Estos temas me encantan, porque la verdad es que cuando nosotros conocemos de neurodesarrollo, aprendemos a conocer el cerebro de nuestros niños, creo que la formación sería mucho más alta que la que tenemos hoy. Muy bien, padre. Jesús David, muchas gracias. Profesora Marta, igualmente muchas gracias. Y siempre está ese reto, conocernos a nosotros mismos para enriquecernos, enriquecer a los demás. Agradecemos a Cable Plus, a la Red Oriente TV, a la Universidad Católica de Oriente, que desde su centro, Departamento de Humanidades, Familia Bioética, está al frente de este programa, a Luisa Fernanda del Departamento de Comunicaciones y a todo el equipo que está con nosotros haciendo posible este programa. Síganos a través de nuestras redes, especialmente las de la Universidad Católica de Oriente, y los programas quedan allí para que ustedes puedan replicarlos, puedan volverlos a ver y compartirlos con las personas que deseen. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.